El tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama la señal. En la Biblia hay muchas señales, Dios dejó en muchas ocasiones señales para orientar a su pueblo a seguir el camino correcto. A mí una de las señales más lindas que me gustan de las Escrituras es una que está dentro de una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que se encuentra en Isaías 7:14. Ahí nosotros vamos a poder encontrar un pasaje muy bonito, incluso seguramente muchos de ustedes lo conocen de memoria. El pasaje dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Bien, si yo voy al contexto de Isaías capítulo 7, encontramos que esta señal mencionada por Isaías era que tanto el rey Peca, que era el rey de Israel, Israel eran los reinos del norte, ¿verdad? Como Resín, que era rey de Siria, no iban a prevalecer contra Judá, que era lo que se llamaba el reino del sur. En ese momento Judá estaba siendo gobernada por el rey Acaz. Y el rey Acaz insistía en aliarse con Asiria, ¿sí?, para obtener protección de estos dos reinos, Israel del norte y el rey de Siria, que querían atacarlo. Entonces Dios manda al profeta Isaías y le da esta señal. Le dice que justamente la virgen o la joven, se podría traducir de las dos maneras, concebirá, dice, y dará a luz. Y si uno lee todo el pasaje, ¿verdad?, que sigue, dice que antes que el niño sea demasiado grande, ¿sí?, ya estos reyes, tanto Peca como Resín, habrían caído subyugados por otro reino superior que no es otro que el reino de Asiria. Bien, si yo tuviera que definir lo que es señal en la Biblia, es muy interesante la definición, ¿no? Yo la voy a resumir, pero nosotros podríamos definir el concepto de señal de la siguiente manera. La señal consiste en un objeto o un acto cuyo propósito era confirmar o recordar la vida espiritual o el mensaje profético dado a su pueblo. El aspecto milagroso podría estar presente o no en esta señal. Esta señal era literalmente visible para las personas a quien era dada, y era así para que su fe en Dios se fortaleciera y se aferraran a sus promesas, que son no visibles con nuestros ojos. Así que Dios nos da una señal visible para fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios, que no las podemos ver con nuestros ojos, pero que son tan reales como aquellas cosas que podemos palpar y podemos ver con nuestros ojos. Las señales son siempre para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en su mensaje, profético en este caso, y también en sus promesas y en su palabra. Bien, siguiendo con el texto de Isaías capítulo 7, podríamos hacer la comparación o la doble aplicación, en el sentido de que como aquel niño se convertiría en una señal salvadora para Judá, en el sentido que estos reyes no iban a poder prevalecer sobre el país de Judá, así Jesús se convertiría también en una señal salvadora para todo el mundo. Pero vamos a seguir desarrollando un poquito más el concepto de señal en un ratito, un poquito más adelante. El nombre de esta señal, ¿sí?, es Dios con nosotros. Algunas versiones traducen Dios está con nosotros, para darle el sentido que realmente el autor quería darle al mencionar. Es interesante que la señal misma es, o el mensaje de esta señal es: Dios está con nosotros. Ante los problemas, ante las dificultades, ante el peligro de una invasión, ¿verdad? Como en este caso, rey de Judá, que eran grandes problemas. Ante los grandes problemas de la vida, la gran señal para no perder la fe es: Dios está con nosotros. Bueno, un tema que se podría hablar muchísimo, pero un tema indudablemente alentador, que emociona
y motiva a buscar a Dios todos los días. ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué nosotros vamos a empezar a hablar de esto? Porque justamente el Nuevo Testamento, específicamente Mateo, va a tomar Isaías 7:14 y lo va a aplicar a Cristo. Él va a decir que justamente esta era una profecía mesiánica que tuvo un cumplimiento local en tiempos de Isaías, pero un doble cumplimiento porque también se aplica a Cristo. Cristo sería esta señal donde Él va a demostrar que Dios está con nosotros. Y por eso que se hizo hombre. Bien, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué nació como niño? Obviamente, Cristo vino para salvarnos. La manera en que Cristo puede salvarnos es, o para que Cristo pueda salvarnos, tiene que suplir dos grandes necesidades que nosotros no podemos suplir. La primera viene a justificarnos mediante su vida. Romanos 5, 18 y 19 va en esta dirección, trae este mensaje y nos dice lo siguiente. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Es interesante que el versículo 18 dice que la justicia de Cristo justifica y el versículo 19 dice que la obediencia de Cristo justifica. Nosotros somos justificados por la vida de Cristo, por la vida de Jesús, por la manera en que Él vivió, la manera justa en que Él vivió. En otras palabras, nosotros somos declarados justos, porque justificar significa eso, ser declarados justos, por apropiarnos por medio de la fe, por aferrarnos por medio de la fe, de la vida justa de Cristo. Lo digo de otra manera. La justicia de Cristo no es otra cosa que la vida justa que Él llevó. Y cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, por medio de la fe, yo estoy recibiendo el regalo de la justicia, que no es otra cosa que la vida justa con la cual Él vivió y desarrolló su ministerio aquí en la tierra. La segunda razón básica por la cual Cristo vino, yo les dije que Él vino básicamente para suplir dos grandes necesidades que nosotros no podíamos suplir, y esa es la manera en que Dios nos salva. La primera es justificándonos mediante su vida justa, y la segunda es pagando las consecuencias inevitables de la muerte, pagando las consecuencias inevitables del pecado, que es la muerte. Pasaje muy conocido, Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado, es decir, la consecuencia inevitable del pecado, es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que Jesucristo en su muerte representa una muerte sustitutoria. ¿Sí? Esto lo vemos en todos los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando en lugar de morir el pecador, quien moría era una víctima inocente, representada en este caso, o representada muchas veces por el Cordero. Así es como la muerte de Cristo se vuelve un sustituto, o sea que Jesucristo muere en mi lugar porque yo, por ser pecador, por tener naturaleza pecaminosa, invariablemente iba a morir, tengo que morir, voy a morir. Por mi naturaleza así lo determina. Cristo tenía que suplir esa necesidad que yo no podía de alguna manera suplirla, porque yo invariablemente iba a morir para pagar las consecuencias de lo que soy, ¿sí? De mi esencia, que es pecado. Entonces Él muere en mi lugar, de alguna manera sufriendo las consecuencias que yo debería sufrir. Isaías 53:6 va en esta dirección, aunque hay muchos pasajes que también van en esta dirección, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces vemos aquí cómo Dios suple las dos grandes necesidades que necesitábamos suplir nosotros y no podíamos para poder salvarnos. Él nos declara justos mediante su justicia, ¿sí? Cuando nos apropiamos de su vida justa mediante la fe, y Él paga las consecuencias invariables e inevitables del pecado, que es la muerte. Él muere en mi lugar. Entonces, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, siempre mediante la fe, estas dos necesidades son suplidas. Y no es que puede suplir una y no la otra. Cuando acepto a Cristo como mi Salvador,
ambas necesidades son suplidas, vienen juntas, son un paquete. Y entonces yo ahora, aunque puedo morir físicamente porque en este mundo estas cosas son así, ya no necesito morir eternamente y puedo morir incluso con la esperanza de la vida eterna. Esto lo dicen pasajes como 1 Corintios 15, 2 Tesalonicenses 4, etcétera, etcétera. Y podemos morir, ¿verdad?, esperando la resurrección de los justos. Bien, han surgido, o leía los otros días y conversaba con algunas personas donde me decían si era realmente, si era absolutamente necesario que muriera Jesucristo para salvarnos, ¿no? Y la respuesta es sí, era absolutamente necesario. Ahora, déjenme presentarles algunos pasajes que podrían indicar que tal vez no era necesario que muriera. Y el mensaje es interesante, pero la conclusión clara, me parece a mí, es que sí, era necesario, porque era la consecuencia, y la muerte es la consecuencia invariable del pecado, ¿sí? Entonces, fíjense, leeré algunos pasajes que de alguna manera van a aclarar bien y van a dejar bien claro, bajo la redundancia, la idea de que invariablemente Jesús tenía que morir. Jesús que no es otro que Dios, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, que es lo que significa Emmanuel, según Isaías 7:14. Hebreos 9:22 dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, la segunda parte de este versículo cita a Levítico 17:11 que dice que justamente sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero algunos argumentan diciendo que el versículo comienza diciendo casi todo es purificado con sangre. O sea, no dice todo, dice casi todo. O sea que parece que había una posibilidad, habría una posibilidad de generar expiación, perdón, ¿sí?, sin derramamiento de sangre. Y esto aparece apoyado porque, con otro pasaje bíblico que se encuentra en Levítico 5 del 11 al 13, en donde vemos que en ciertas circunstancias, ¿sí?, la expiación, el perdón de los pecados, se hacía ofreciendo harina en lugar de sangre. O sea, harina en lugar de un sacrificio en donde tenía que derramarse la sangre de un animal. Así que esto de alguna manera genera, o en algunos ha generado la idea de que se podía salvar, generar perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pero aún en el ejemplo de la harina, ¿sí?, con los cuales se hacía expiación en algunos sacrificios, como vimos en Levítico 5, aún ahí Jesucristo va a decir algo interesante del grano de trigo, que es con el cual se genera la harina. En Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, aún la harina es generada por un grano de trigo que alguna vez murió. O sea, la muerte está siempre presente en este proceso del perdón de los pecados. Porque alguien nos tiene que salvar de las consecuencias del pecado, que es la muerte, y justamente Cristo tenía que morir en mi lugar para que yo pudiera ser salvado de las consecuencias invariables del pecado. Y yo soy en esencia pecado, ¿verdad? Fíjense, en esta misma línea de pensamiento, algunos siguen argumentando de que tal vez era posible que que se podría generar perdón de los pecados sin que Cristo muriera. Un pasaje que se suele citar es Marcos 14:36, y el pasaje dice, Jesús decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Algunos interpretan este pasaje de la siguiente manera. Padre, para ti no hay nada imposible. Tú lo puedes hacer todo. Como para ti no hay nada imposible, aparte de mí esta copa. La copa representa la muerte y el sufrimiento de Cristo, que es lo que es justamente la consecuencia invariable del pecado, muerte y sufrimiento, que Él experimentaría por mí para que yo no lo tenga que experimentar eternamente y yo no me pierda eternamente. Algunos van en esta dirección, como que Cristo le dice, hay otras alternativas, porque para ti no hay nada imposible, evita que yo muera. O sea, busca
otro plan de redención que evite que yo muera, en el cual yo no tenga que morir, porque para ti no hay nada imposible. Es interesante esta interpretación, pero cuando yo combino este pasaje con el pasaje paralelo en Mateo 26:39, y lo leemos y después sacamos una conclusión, el pasaje de Mateo 26:39 dice lo siguiente: unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Entonces, si yo combino el pasaje de Marcos, sí, con el pasaje de Mateo, puedo llegar a concluir que el mensaje es el siguiente: Padre, yo sé que tú puedes librarme de la muerte, porque para ti no hay nada imposible. Pero si para salvar a la humanidad tengo que morir, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. La frase de Marcos, para ti todo es posible, es una frase que se aplica al deseo de Jesús de no morir. Pero obviamente el amor lo impulsa a morir en mi lugar, aunque él obviamente no quería morir. Jesucristo no era un suicida que, digamos, ya no tenía nada que perder y quería entregar su vida de alguna manera. No, no, él luchaba porque obviamente él no quería morir, pero por amor, sí, murió en nuestro lugar. Amén por eso. Pero volviendo a la señal de Isaías 7:14, que citamos más temprano, ¿verdad? Que citamos al comenzar el pasaje. Cristo colgado en la cruz de Cristo, vamos a decir así, se volvió una señal. Jesucristo mismo en Juan 3 dijo que si al Hijo del Hombre, haciendo referencia a él, fuese levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y esto lo decía en la manera en que iba a morir. Porque cuando las personas eran crucificadas, obviamente eran levantadas, la cruz quedaba en alto. De hecho, la crucifixión se hacía en un monte, ¿sí? Para que pudiera ser visto, o sea, en la altura del monte, para que todo pueda ser visto por mucha gente. Creo que nosotros tenemos que experimentar y vivir el privilegio de la cruz, el privilegio de la cruz. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros enfrentamos dificultades, la cruz de Cristo es la señal de que el Señor nos ama. Nosotros podemos tener la tendencia a dudar de Dios cuando nos pasan cosas malas. Podemos tener la tendencia a dudar de Dios cuando no se cumplen, tal vez no nos pasan cosas malas, pero no se cumplen nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿sí? Cuando las cosas no salen como yo quiero, vamos a decirlo así. Podemos tener la tendencia a dudar del amor de Dios. Sin embargo, la cruz es esa señal de que Dios nos ama, de que Dios nos ama. En una ocasión me encontré con una señora que estaba muy enojada con Dios, porque ella, uno de sus hijos, un día había salido a la calle a había salido y nunca más volvió, nunca más volvió. Y ella lo buscó, nunca más, oró como nunca para que su hijo pudiera volver, nunca más volvió. Cuando yo la encontré, o sea, cuando tuve la oportunidad de charlar con ella, hacía ya unos 18 años que su hijo había desaparecido. Y ella estaba muy enojada con Dios, muy enojada con Dios. En realidad ella pasaba por altibajos, ¿no? Por momentos se rendía a Dios para confiar en Él y estaba muy bien, muy bien, muy bien. Una mujer positiva, muy bien. Pero cuando ella se revelaba la idea de por qué Dios no le había permitido que su hijo apareciera, entonces caía en profundas amarguras y era una mujer realmente difícil, muy difícil, con un carácter muy difícil. Y fue justamente ahí, en esos baches de la vida, cuando yo me encontré con ella, estaba como en el sótano de la vida, y me cuestionaba muchas cosas de Dios. Yo no iba a discutir con ella eso, porque obviamente ella estaba con una carga emocional muy fuerte y yo no iba a discutir ni tampoco quería argumentar demasiado con ella en esas circunstancias. Pero yo le dije, si Dios fue capaz de morir en la cruz en mi lugar,
para pagar las consecuencias del pecado. Y me demostró que me ama haciendo eso. Aunque me pasen cosas que yo no entiendo, eso a mí me da la pauta de que Él me ama. Dicho de otra manera, si Dios es tan malo porque no cumple con tus peticiones, con tus sueños y con tus, no sé, necesidades, si Dios es tan malo porque no cumple con tus expectativas, ¿por qué moriría por vos en tu lugar? ¿Por qué te reemplazaría pagando las consecuencias del pecado? ¿Me entienden? Que yo haya cosas que no entienda de Dios, que no entienda cómo Dios procede en la resolución de ciertas situaciones, no quiere decir que Dios no nos ame y no quiere decir que Dios no esté dispuesto hasta incluso dar la vida por nosotros. Es interesante. Es un planteo que tenemos que hacerlo con la razón. A veces la carga emocional de situaciones que vivimos nos impiden razonar para entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando nosotros lo razonamos, entendemos que Dios hizo todo. Romanos 8:32 dice, si Dios no escatimó a su Hijo, no lo mezquinó, sino que lo entregó justamente para que nosotros fuéramos salvados, ¿cómo no nos dará con Jesucristo todas las cosas? O sea, si Cristo hizo lo máximo por vos, ¿cómo no se va a encargar también de los detalles? Lo que pasa es que, claro, esto requiere confianza, fe en Dios, porque es Dios cuando tiene que suplir los detalles de nuestra vida, no siempre los suple como nosotros queremos, y entonces nos parece que no nos contesta. Dios en sus respuestas no se equivoca. Te animo a confiar en este Dios que dio todo por nosotros, y no fue fácil para Él. La muerte de Cristo no fue una parodia, una obra de teatro, en donde vino y no había nada y no había ningún riesgo. ¿Sí? Era venir, morir y listo. No. Había mucho en juego. Había mucho riesgo. Y por momentos parecía que hubo peligros muy grandes que iban a hacer fracasar la misión de salvarnos. Pero a pesar de los riesgos, a pesar de que había mucho en juego, Dios se la jugó por nosotros y murió en nuestro lugar. Dedica tiempo a conocer ese Dios que ha dado tanto, porque quiere tener una relación especial contigo y conmigo. Dios te bendiga.